Estamos a 10 minutos de las 10 de la mañana, tenemos 13 grados de temperatura y bueno, no hemos hablado nada del tiempo porque, como ustedes saben, seguíamos con ese pronóstico de Inumet con advertencia amarilla para gran parte del territorio nacional. Aquí ha cedido un poco la lluvia intensa que hemos tenido a lo largo de toda la jornada de ayer, pero hace un rato la veíamos a Maggie que nos hablaba de que todavía se mantenía un poco de lluvia aquí sobre la ciudad de Montevideo. Y bueno, el debate nos tiene a todos, obviamente, como opinando, tratando de escudriñar, de sacar la última gotita de jugo o ver aquello que de repente, en el propio momento que estábamos prestándole atención, no lo vimos. Hoy tuvimos, además del análisis de Fernando Andach, semiólogo reconocido además en el tema, la visión de Javier García, lista 40 del Partido Nacional, y allí ya adelantábamos que también íbamos a tener hoy a Mario Vergara, contador, candidato al Senado por el Frente Amplio, a quien le estamos dando los buenos días y la bienvenida. Un gusto estar con ustedes nuevamente y con la audiencia, obviamente. Por supuesto que García se encargó de decir que su visión iba a ser subjetiva, y es lógico que así sea, pero porque tiene sentimiento. Pero desde el punto de vista de lo que aconteció ayer y a la luz de las repercusiones que estamos recibiendo hoy, la primer consideración con respecto al debate, más allá de ni vencedores ni vencidos, de la figura del debate en sí mismo, ¿no? Yo, en el marco de la campaña de la interna, hablamos de este tema acá y yo reivindico, es absolutamente fructífero, contribuye a la democracia. Yo estoy muy feliz que se haya hecho este debate. Más allá de lo que cada uno puede tener una visión dirigida hacia un lado o hacia el otro. Es importante que hoy la sociedad uruguaya esté hablando de ese debate, de que los dos candidatos presidenciales que tienen hoy las preferencias más altas estén cara a cara, hablando de los temas que a la gente le interesan, porque se puede ir uno por las ramas con millones de temas, ¿no? Pero yo creo que poner sobre el foco la seguridad, el trabajo, la educación, la salud, la vivienda, son las cosas que a la gente le interesan y está muy bien que los candidatos presidenciales tengan que manifestar explícitamente sus visiones sobre estas cosas. ¿Cómo vio el contenido de esa discusión del día de ayer? Algunas de las críticas de la calle Pou iban dirigidas a que, o bajo el concepto de que el Frente Amplio no es creíble. Bueno, a ver, sobre la credibilidad de los gobiernos del Frente Amplio, se pueden hacer ríos de tinta, ¿no? Hablar horas, ¿no? Tenemos uno de los países y los gobiernos más creíbles que uno ve en la región, que uno ve en la historia reciente del Uruguay. Lo indican los organismos multilaterales, los inversores que ponen la plata a la hora de financiar, cualquier indicador en el terreno de la democracia, de la transparencia. Uruguay está muy bien posicionado en todos esos terrenos. La credibilidad está fuera de discusión para mi gusto. Yo creo que más allá de que por el lógico intercambio político y el juego político, uno tiene que poner foco en la crítica, otro tiene que poner foco en la reivindicación. Creo que eso se hizo. Yo estoy muy, muy contento, muy satisfecho de la labor de Daniel porque me sentí totalmente representado en la reivindicación de lo hecho. Pero creo que la cosa se juega mirando para adelante. Y ahí creo que hubo dos mundos claros, ¿no? Del lado de Daniel hubo propuestas. En un tema, en otro hubo propuestas. En el marco de una visión del mundo y del país. Y del otro lado seguimos viendo, sí, la cosa crítica, que uno podrá tener un matiz o más o menos hasta incluso acordar alguna cosa, claro, pero no vimos propuestas. Mencionó el tema seguridad, mencionó el tema ANCAP, sus pérdidas y la gestión de Sendic, regasificadora, metas no cumplidas en cuanto a lo fiscal. Claro, pero mirar para atrás, porque si vamos también más atrás y hablamos de seguridad, también Daniel fue muy claro. La policía, hoy tenemos la mejor policía que ha visto la historia moderna del Uruguay. Ahora, los resultados en seguridad no son satisfactorios, esto lo venimos diciendo en toda la campaña.
Ahora, cuando nos retrotraemos a los gobiernos del partido, al gobierno del Partido Nacional, como decía también Daniel, dignificar la policía era pagarle salario de miseria, que salieran a patrullar con los uniformes raídos, con armas que no sabían si iban a funcionar o que no tenían municiones. O sea, la calle eligió hablar de este pasado, de los 15 años de los gobiernos del Frente Amplio, pero de hecho se negó a hablar del pasado asociado a los gobiernos blancos y colorados. Pero vuelvo al tema, hacia atrás cada uno podrá tener su interpretación y es el lógico intercambio en el juego político. Yo creo que el fuerte del debate estuvo en la claridad de mostrar que había un candidato que tenía una visión del mundo y que tenía propuestas concretas para el futuro, y otro que no la tenía, ni visión ni propuestas. Claro, el tema déficit, el tema económico era uno de los temas centrales, estuvo arriba de la mesa obviamente, y por allí lo que de alguna manera... No hubo una gran profundización. No hubo, es que no dio tampoco el tiempo. Bueno, de todo no se puede hablar. Es una realidad ni para uno ni para otro. Hubo varios temas, entre comillas, ausentes. La seguridad social estuvo afuera, por ejemplo. La agenda de derechos. Bueno, también, entre otras cosas. Sí. Pero no, lo que quería preguntar, porque lo mencionó al pasar García más temprano cuando estuvo acá, que tenía que ver con cómo revertir algunos indicadores económicos importantes, por ejemplo, déficit fiscal, tema de desempleo, sobre la base de crecimiento e inversión. ¿Cómo hacerlo? Porque no, Daniel Martínez también fue muy claro en el tema empleo para el futuro, que en el marco, por eso digo que hay una visión del mundo de un lado y del otro no, en el marco de esta dinámica de tecnología, de cambios tan sustanciales en el mundo laboral, una línea concreta de política es la de fortalecer y profundizar la recapacitación de cientos de miles de trabajadores. Personas, exacto, trabajadores, trabajadoras que de repente hoy tienen empleos que la tecnología está desafiando y tienen que adaptarse hacia empleos con potencia en el futuro. Ahí hay visión y propuesta. Claro, pero la pregunta iba a esto, Mario, en el sentido de que evidentemente el anuncio de la inversión de UPM ha sacudido lo que es, digamos, el tema de inversión, porque es una de las inversiones más importantes. Va a implicar, se decía ayer, 15.000 puestos de trabajo en forma directa e indirecta, y va a incidir en el PBI, evidentemente. Pero sacando lo que es UPM, viendo un poco el tema de la inversión en Uruguay, está frenada la inversión. Está frenada. No es tan así. No va a ser solo UPM lo que en los próximos años se active. Hay mucha inversión alrededor de UPM y también ya se están activando de manera más fluida todos los proyectos público-privados para infraestructura, y las PPP, ¿verdad? Y cosas por el... Eso va a dar empuje. O sea, esa sinergia va a revertir, entre otras cosas, el tema del empleo en buena medida, sin duda, porque la mitad de los desempleados de los últimos años son en la industria de la construcción. Y la industria de la construcción va a estar demandada de mayor medida por estas. Un comentario asociado a la credibilidad. ¿A usted le parece que vendría una empresa como UPM a invertir más de 3.000 millones de dólares si no hubiera un país creíble y un gobierno creíble? Hubo muchas menciones por parte de la calle Pou que inclusive generaron un comentario irónico por parte de Daniel Martínez a muchas figuras del Frente Amplio, muchos dichos de esas figuras del Frente Amplio, y creo que uno de los mencionados en algún momento por la calle Pou fue usted, contador. ¿Vamos a recoger ese momento? Creo que sí. A ver qué fue lo que decía el candidato al Partido Nacional. Fíjense lo que dice Mario Vergara, candidato al Senado por el Frente Amplio. Hay más de 600 programas sociales en el Estado. Hay derroche por ineficiencia, por falta de calidad en la política y en la ejecución del gasto. Y la Auditoría Interna de la Nación, en un presupuesto que todos los uruguayos vuelcan para los más vulnerables, dice que no se puede comprobar, no se puede demostrar que hayan habido beneficios para disminuir la pobreza y erradicar la indigencia. ¿Sabe por qué? Porque, para variar, el Frente Amplio, que llegó enancado en la sensibilidad social, hoy se ha convertido en un materialismo de números, de porcentajes. Bueno, ahí teníamos específicamente la mención. No dijo cuándo ni dónde lo había dicho. No hay problema. Acá debo haber dicho cosas por el estilo. Primero lo último, ¿no? Esa duda sobre si hubo impacto sobre pobreza, indigencia. No sé qué países ha mirado el doctor Lacalle Pou, porque
A ver, la situación de pobreza e indigencia cuando el Frente Amplio empezó a gobernar y la de hoy son el día y la noche. Por lo tanto, poner un manto de duda sobre eso realmente muestra que tiene lejanía con la realidad. Pero en todo caso, lo que uno no puede, y suena un poco oportunista, es agarrar una media frase, digamos. Es decir, ustedes me han entrevistado durante la interna y yo en muchas cosas he dicho, acá hay que tener cabeza autocrítica y decir que hay cosas que no han funcionado de la mejor manera. Pero todo lo hice en la reivindicación de lo hecho. Yo puedo decir que hay muchos programas sociales que no están coordinados y que si no los coordinamos eso genera ineficiencias y no tiene los mejores resultados, sobre la base de haber reivindicado enormemente que el Frente Amplio tuvo una reforma estructural en las políticas sociales que, entre otras cosas, mejoró la situación de muchísima gente, de un tercio de la población que salió de la pobreza. O sea, creo que tomar ese paréntesis, digamos, que yo, a ver, lo reivindico. Yo sigo pensando que hicimos mucha cosa, no queremos perder lo bueno, como dice el eslogan del Frente Amplio, pero tenemos que hacerlo mejor. Hacerlo mejor significa entender dónde hay problemas, dónde hay ineficiencias y trabajar para que eso... Una cosita más, Tegaldo, que lo veo ansioso y me parece bárbaro. Me va el tiempo. No, yo sé que sí. Fíjese esta caricatura. A nosotros nos reclaman que seamos autocríticos. Y resulta que cuando somos autocríticos, siempre en la reivindicación de lo hecho, porque el Frente Amplio cambió este país, hoy estamos en un nivel de bienestar, de equidad y de derechos muy superior al 2004-2005, y cuando somos autocríticos entonces se nos toma media frase de ese proceso de autocrítica para decir, pero mire, el propio Vergara, el propio el propio otro, dicen que las cosas... A ver, yo digo, sí, eso hay que hacerlo mejor, pero también digo, y me quedó claro en el debate de ayer, que solo el Frente Amplio lo puede hacer mejor. Si el talón de Aquiles del gobierno de izquierda es la seguridad pública, como muchos coinciden, ¿no es una piedra en el zapato nombrar a Leal? No. Que ya se dijo acá esta mañana, como lo decíamos recién con Andach, dijo Javier García que Leal es Bonomi. Bueno, a ver, vuelvo al mismo. No dijo eso. Dijo que es la tercerización de Bonomi. La tercerización de Bonomi. No, digo, vamos a decirlo como lo dijo realmente. A ver, en campaña electoral está bien que la gente busque imágenes así caricaturescas, pero a la hora de ir a los contenidos, vuelvo al esquema anterior. Reivindicar lo hecho en primer lugar. Hoy tenemos la mejor policía de la historia moderna del Uruguay. Hoy la policía está dignificada en su labor, en sus remuneraciones, claro, en el equipamiento. Pero los peores números. Voy a llegar. Hay poco tiempo y claro, tiene tecnificación, tiene capacitación, tiene infraestructura, equipamiento. Los resultados no son buenos, pero entre otras cosas porque ha habido un cambio en el panorama, en la fisonomía del delito. Hoy más de la mitad de los homicidios son ajustes de cuentas entre bandas narcotraficantes. Hay un aterrizaje del narco, del crimen organizado. Y yo creo que Gustavo Leal ha cumplido un rol fundamental en algo imprescindible, que era el viraje, sí, del énfasis que teníamos a combatir las causas sociales del delito, adicionarle también énfasis en combatir directamente con más firmeza el crimen organizado y el narco. Y claro que Gustavo Leal ha tenido ese protagonismo, que no es solo la acción, ¿sí? Que no es solo salir con el chaleco, como bien decía Daniel, sino también en el discurso, en la conceptualización. Hoy Gustavo lidera una visión en los temas de seguridad integral, de prevención asociado a aterrizar con las políticas y la presencia del Estado de manera mucho más articulada, y también con ser firmes en el combate al delito y en el combate al narcotráfico. Yo creo que Gustavo Leal es un excelente anuncio como futuro ministro del Interior del Uruguay, porque estoy convencido que el Frente Amplio va a ganar. En cuanto a los temas que estuvieron ausentes, que salieron, digamos, a la opinión pública justamente por su ausencia, como por ejemplo la agenda de derechos,
que en todo caso, digamos que es un logro para los objetivos que se había trazado el Frente Amplio. Sin duda. ¿Qué evaluación hace usted de que justamente no estuvieron ayer en el debate? Y no creo que sea solo por el tiempo, porque el tiempo obliga a hacer una selección y ahí hay una decisión de qué se pone y qué se saca. Bueno, sí, me pide que especule un poco qué estaba en la cabeza de ¿Qué le parece a usted debatían. que no haya estado en el debate? Yo creo que sí hay un tema de tiempo y que hay que reflejar y seleccionar los temas que cuando uno recorre el país, la verdad, más allá de énfasis y prioridades en un lado o en otro, nosotros en la interna fuimos a 51 ciudad y localidad. Los temas de la seguridad, el empleo, la educación son los que recurrentemente están. O sea que es razonable cierta priorización en esos temas. Otros temas como que fueron mencionados, pero no tratados porque ahí sí no había tiempo. Y yo creo que el tema de la agenda de derechos sí debió tener más foco porque yo creo que el Frente Amplio ha cambiado este país no solo en el bienestar, sino también en la equidad y los derechos. Y no es menor el punto porque atrás de todo esto también hay dos visiones o concepciones políticas e ideológicas, que es el rol de los mercados y el rol del Estado. Y uno puede, obviamente no se pueden soslayar los mercados dan información, dan señales, generan incentivos y son importantes para el proceso de crecimiento. Pero el Uruguay de hoy tiene tres características que si no fuera por un Estado presente, con políticas explícitas, no tendría. Que es que ese crecimiento no se desplome, como pasaba en el pasado cada vez que había una situación crítica en la región como hay hoy, que ese crecimiento venga acompañado con equidad, con igualdad, y que además haya una profundización en la cuestión de los derechos, no que se hayan generado nuevos derechos, sino combatir la discriminación, reconocer colectivos que no han tenido acceso a sus derechos. Y las tres cosas en el Uruguay hoy están presentes porque hubo gobiernos del Frente Amplio que le dan al Estado y a las políticas públicas el rol que tienen que tener. Voy a hacerle una pregunta, pero ya le adelanto al contador, con quien nos une una muy buena relación que tiene que ver con su fanatismo por vivir otra vez. Exacto. Uno de nuestros... Y que me siguen debiendo el duelo entre el Combo Camagüey y Laborín. Tiene razón y está agendado. Le voy a hacer una pregunta y le voy a tomar la temperatura como político con la pregunta que le voy a hacer. Porque en la respuesta que me dé voy a medir no solo la sinceridad, sino ese tema, ¿no? La temperatura como político después, a horas, cuando todavía tenemos fresquito el debate. Sabemos que tenemos debate presidencial si hay balotaje. Y muy probablemente, no quiero herir ninguna susceptibilidad, por eso lo digo, muy probablemente Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou vuelvan a estar frente a frente. Claro que va a herir una sensibilidad de decir eso. Ya lo sé. Probablemente pueda darse una segunda instancia, llamémosle un segundo round de este debate. Bien. Una vez finalizado el debate de ayer, si lo hubiera tenido a Martínez al lado y sabe que hay un segundo round, ¿cuál es la primera recomendación que le haría? A mí me gustó, lo decía Andach recién, ¿no? La cuestión actitudinal cuando él se suelta. Hay momentos, y yo lo entiendo, porque por los temas de tiempo uno no puede explayarse naturalmente en los temas. Entonces, de alguna manera, a veces hay que ceñirse a los límites que tiene un guión. Por supuesto. Cuando él logró desembarazarse de esa restricción y tomar la actitud, como cuando decía, usted no tiene la capacidad, no tiene la trayectoria, no tiene la experiencia para gobernar, yo creo que esa cuestión actitudinal es lo que tiene que profundizar en el próximo debate, sin duda. O sea que leo que la recomendación sería, es como entrar al partido con un calentamiento más fuerte, de manera tal de que lo que sucedió en el primer bloque... Es fácil decirlo de afuera. Obvio. Es fácil decirlo de afuera, pero entre el nervio lógico que genera ese debate el arranque y las restricciones, usted vio que no se pasaron ni 3 segundos. Eso hay que destacarlo, fue impresionante, ¿no? Eso hay que los dos respetaron absolutamente. Nunca tuvieron que corregir a ninguno de los dos diciendo, respete el tiempo. Como yo a usted en este Ahora, momento que se está excediendo en el tiempo y le tengo que decir que tengo que agradecerle al contador Mario Vergara. Sonó el microondas, ¿no? Es la campanita de los 15 segundos. Ese timbrazo de los 15 segundos te dejaba, era como el campanazo, pero en el cráneo. Muchas gracias, contador. Es un placer haberlo tenido. Gusto grande.
grande. Con el contador Mario Vergara, candidato al Senado. No hablamos nada de la interna, que la hablamos antes de empezar la nota y había tanto. Venimos bien. Yo a usted lo veo muy bien. Yo a usted lo veo muy bien. Tantas preguntas para hacerle que quedarán para un próximo encuentro. Cerramos aquí la entrevista.